Bueno, déjame enviarle el enlace a Alfonso por vía WhatsApp. Ya, ok, vamos a ver. Ya. Estamos un poco tarde, pero tenemos que empezar. Un mensaje de Alfonso. ¿Qué dice Alfonso ahora? Don Eric, saludos. En media hora llega Jaime. Jaime. Ay. Bueno, don Alfonso, si me va a llegar en media hora, entonces me da tiempo de finalizar un video que estuve haciendo hace una hora. Entonces, cuando Jaime llega, usted me avisa para enviarle otro enlace porque ese enlace creo que se va a caducar. Usted me avisa y gracias. Ok. Ay. Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias damos a Dios, gracias damos a ustedes que están siempre fieles en la sintonía. Una vez más, Eric TV Show está de vuelta, pero hoy vamos a hacer historia porque vamos a tener el privilegio de entrevistar a un, a un hombre de la cultura, un caricaturista, un gran ser humano, un hombre honesto, disciplinado. Bueno, alguien que me fascina mucho. Aprendí mucho de él también cuando estuve en Santo Domingo. Un hombre de las artes gráficas. Bueno, Alfonso le conoce mejor que yo, aunque tengo casi 15 años conociendo a don Jaime Agustín Meléndez. Bueno, don Alfonso, usted nos puede presentar a don Jaime. Cabe destacar que esta entrevista es posible gracias al soporte técnico que nos brinda don Alfonso Torres desde Santo Domingo. Bueno, vamos a... bueno, don Alfonso, usted... bueno, seguramente que usted va a hacer va a hacer un comentario, va a tener un comentario antes que empezamos la ronda de preguntas a don Jaime Meléndez. De antemano, le deseo la bienvenida por la segunda vez en Eric TV Show porque me acuerdo que la primera vez que le entrevisté fue en su taller de arte gráficas que está ubicado en el Conde Peatonal en la zona colonial. Gracias, don Alfonso. Usted tiene la palabra, don Alfonso. Gracias y bienvenido una vez más a Eric On TV Show. Muchas gracias, don Eric. Yo muy contento de compartir con usted esta conversación con don Jaime Agustín Meléndez, una figura destacada en el ámbito cultural de la República Dominicana, que ha jugado un papel importante en lo que tiene que ver con el diseño gráfico. Ha acompañado a muchos intelectuales colaborándoles en el trabajo de diagramación, diseño de portada, ilustración. Jaime es un artista interesante, multifacético. Jaime se puede desenvolver en el área de la poesía, en el área del cuento, en los dibujos, la diagramación, diseño. Jaime es un caricaturista con una gran experiencia en el campo editorial. Jaime, siendo muy jovencito, trabajó con don José Israel Cuello en Editora Taller, y para él esa fue su gran escuela, porque trabajar con un hombre como José Israel Cuello, y en aquellos años Editora Taller, era como para graduarse en la Universidad de la Vida Editorial, ¿no? Así que yo muy contento, don Eri, de poder compartir con usted esta conversación con Jaime Meléndez. Así es que para mí un inmenso placer que usted me haya distinguido permitiéndome compartir esta parte de su trabajo en el programa
Eric On TV Show en esta conversación, en esta entrevista con un artista de la calidad de Jaime Meléndez. No solo bueno como artista, sino además, don Eric, la calidad humana de Jaime Meléndez. Así es que... Así es, don Alfonso, así es. Bueno, encantado, don Eric, de esta oportunidad que me brinda, y le paso el micrófono para que usted inicie la conversación con don Jaime y pase a formular la primera pregunta, ¿verdad? Gracias, don Eric. Adelante. Ok, gracias, don Alfonso. Don Jaime Meléndez, gracias por aceptar la invitación por aceptar nuestra invitación y una segunda vez. Bienvenido una vez más a Eric On TV Show, don Jaime. Bueno, don Jaime, tenemos poco tiempo y vamos a hacerlo un poco breve. Don Jaime, la primera pregunta es, hay muchos aún que no han conocido a don Jaime Meléndez. Bueno, ¿de dónde viene don Jaime Meléndez, sus padres, hermanos? Lugar de nacimiento. No sé si usted es oriundo de Santo Domingo. ¿De dónde vino y en qué año, más o menos? Gracias, Eric Duperón, por darme la oportunidad de estar en tu programa Eric On TV. Es un privilegio tenerle a usted. Bueno, fíjate, yo procedo de El Cibao, específicamente de Constanza. Mis padres son de allá también, pero yo nací exactamente en el municipio de Constanza, de la provincia de La Vega, en el año 1961. Mi familia, una familia numerosa, porque somos realmente de padre y madre, somos 8, aunque éramos 10, pero 2 no llegaron a desarrollarse, y ya de adulto mi hermana menor falleció, de manera que quedamos 7 entre la familia de mi padre y mi madre. Ellos son oriundos de Moca, mis padres, mi padre y mi madre oriundos de la laguna de Moca, pero yo tuve el privilegio de nacer a cerca de, vamos a decir, como 4.000 metros de altura en Constanza, que es mucho decir. De modo que yo me siento honrado por haber nacido tan alto. Gracias, don Almi, por ese toquecito de humor al final de la respuesta. Bueno, ahora sí, don Alfonso, usted ahora le toca a usted de hacer la segunda pregunta a don Jaime. Muchas gracias, don Eric, por cederme la palabra para formular la segunda pregunta a don Jaime Meléndez en esta conversación. Don Jaime, a usted nosotros lo conocimos muy joven, hace ya un poquito de tiempo en esto, ¿verdad? Y lo conocimos con algunas inquietudes en el orden político y social. Transcurrido el tiempo, don Jaime, se mantienen esas inquietudes, aquellas concepciones, aquellas previsiones del compromiso social, de ese trabajo de acompañamiento a los jóvenes y a los no tan jóvenes, con un ideal de justicia, de progreso, de cambio, de transformación social. ¿Esos principios, don Jaime, se mantienen en su persona? Bien, fíjate, el asunto de la política es un asunto que está entronizado en nuestra sociedad. Y realmente este es un pueblo altamente politizado, y de lo cual yo no me voy a sustraer. Realmente sentí deseo de participar en política como a los 20 años de edad, más o menos. Y bueno, incursioné, me inicié con el PLD, que fue el partido en el cual yo no fui militante, yo era apenas un circulista. Porque en ese grupo político, para tú llegar a ser miembro de ese partido, tú tenías que pasar por un tipo de centro educativo políticamente. De modo que yo tuve que agotar cierto periodo de formación política e histórica también, porque se me enseñaron muchos datos históricos y también muchos detalles políticos de cómo se maneja la política aquí. Claro, esos son ideales del profesor Juan Bosch, que es el fundador de ese partido.
original, no lo que queda hoy en día. Pero ahí me inicié y abandoné también porque me inicié como en el año 79, 80, y ya como en el 81 me había ido de ese grupo político por un asunto que yo entendía que era improcedente por parte de ellos. Quizá yo estaba equivocado, pero realmente yo estaba haciendo un trabajo y pasó algo que entendía que me estaban, si se quiere, obstaculizando mi desarrollo. Yo lo entendía así y me fui. Vi hasta la fecha, duró un tiempo sin participar en ningún grupo político, hasta que me volví a integrar en la política a través de Alianza País con el doctor Guillermo Moreno. Últimamente estoy prácticamente en un estado, si se quiere, pasivo, porque han habido muchísimos factores, pero en la política para mí siempre ha sido un tema importante, porque los pueblos somos políticos todos. El ciudadano en sí, en su conjunto, es político, porque paga impuestos, porque decide en las urnas, en los países realmente que hay democracia, y así por el estilo, de modo que si eso puede considerarse inquietudes políticas, pues entonces yo soy un inquieto de la política nacional. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Don Jaime, gracias por su respuesta franca, sincera, y sobre todo muchas gracias, quizás en nombre del país, ¿verdad?, de los sectores sanos de la República, el hecho de que usted se haya mantenido con esas inquietudes políticos, sociales, de compromiso, y no solo en el accionar diario, sino incluso con su propio trabajo, que da muestra de solidaridad con escritores jóvenes que quieren hacer sus publicaciones, y usted le contribuye, le colabora, ¿no?, lo asesora y le da la mano, eso es importante. Yo soy testigo de ese esfuerzo suyo de colaboración con jóvenes escritores y con escritores que no siendo tan jóvenes, pero que con escasas posibilidades, porque aquí hay muchas limitaciones para publicaciones, para costearse lo que implica el diseño gráfico, una diagramación de un libro, el diseño de una portada y esas cosas. A veces la gestión del ISBN, como se llama, ¿no?, que es como el acta de nacimiento de un libro, y hasta en eso usted le colabora de manera muy generosa. Don Jaime, usted que empezó tan joven, trabajando allí en Editora Taller con José Israel Cuello, en áreas en las que usted no había incursionado, pero la necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Y a ver si usted puede comentarnos cómo lo impactó a usted en su desarrollo profesional en el mundo del diseño gráfico, ese contacto con don José Israel Cuello, aquella experiencia laboral con don José Israel Cuello, y digamos que esa escuela de aprendizaje que fue para usted, Editora Taller, ¿cómo le marcó eso? ¿Cómo lo recuerda? Y en sus palabras, ¿cómo le sirvió a usted aquella experiencia con don José Israel Cuello? Bueno, realmente lo del arte es algo que viene conmigo de nacimiento, porque yo pude notar, y mi madre me ayudó a que yo notara eso en mí, porque mi mamá también me ayudó, no puedo negar eso. Cuando llegamos a la capital, que fue en el año 1968, que nuestro padre trajo la familia para acá a vivir en la parte alta de la ciudad, pero yo recuerdo que en el patio de mi casa yo cogía un destornillador de mi hermano y me ponía con un martillo a tallar sobre una roca como de esa, que son de esa, como caliche, una roca de esa, y sacaba rostros con martillo, la nariz, los ojos, la boca. Mi madre vio eso y en una ocasión me dijo que una de las esfinges que yo hice pues se parecía al expresidente García Godoy. A mí eso me llenó de orgullo, porque yo entendía que lo que estaba haciendo era algo que era significativo. Mi mamá me puso atención y trató de que yo ingresara en Bellas Artes. En la época que estoy hablando era un poco difícil, más difícil, mucho más difícil que ahora, porque conseguir oportunidades para ingresar a la Escuela de Bellas Artes
Primero yo tenía como 11 años o 12 años. Ya para ingresar a Bellas Artes tenía que ser como con 14 años. Ya ahí era un obstáculo. Y después que un carboncillo para entrar en preparatoria costaba 7 centavos. Y yo no tenía 7 centavos. Ni mi mamá me puede dar 7 centavos para yo comprar un carboncillo. De modo que había muchas cosas que se obstaculizaban. Pero en mí estaba esa chispa por el arte. Y si de arte se quiere hablar, pues también yo canto. Canté toda mi vida. Me gusta cantar. Yo recuerdo que como en tercero de la primaria, los viernes hacían tarde de talentos. Y bueno, yo cantaba. En una ocasión me gané un festival que hizo el curso. Me gané un libro que le decían Coquito, de la época. El asunto es que en mí el arte siempre estuvo, por el canto, por el dibujo. Y yo me sentí y me siento un artista. Ahora bien, que yo no soy un artista consagrado de las tarimas, de los escenarios, grandes escenarios, eso es otra cosa. Pero en la parte que yo he podido hacer mis aportes artísticos, yo nunca me he sustraído. Y si he podido ayudar a alguien con eso, pues lo he hecho. Y me tocó aprender lo que es en el arte, las artes gráficas. Y eso comencé trabajando como cuando tenía 16 años, en una compañía llamada Cartonera Web. En esa época se usaban chinógrafos, reglaté, cartabón, compás, curvilígrafo, que eran herramientas propias de la época, rudimentarias para el modernismo de hoy. Y entonces un señor llamado Eduardo Wet, que era hijo del dueño de esa compañía, vio un dibujo que yo hice una vez en un club que yo trabajaba como conserje. Yo trabajaba en un club, en Radio Club Dominicano. Yo era conserje en ese club. Imagínense, Radio Club. Eso eran como quien dice las emisoras que se oyen en el mundo entero. La gente que transmite a nivel de radial y que tienen onda corta y onda larga, esa gente transmite en el mundo entero. Y ahí ese señor llamado Eduardo Wet vio un dibujo que yo hice de Orlando Martínez. Yo dibujé en una pizarra a Orlando Martínez y entonces hice una palabra que decía una. Entonces dibujé una flor y la palabra para, entonces hice el dibujo de Orlando. De modo que yo no sabía lo que yo había hecho, pero cuando llegó este señor, él vio que decía una flor para Orlando. Pero yo no sabía qué había hecho entre frase, entre letra, palabra, ¿verdad? Y el dibujo había hecho una oración. Y el amigo cuando vio eso me preguntó, él se maravilló, ¿quién hizo eso? Y yo, lo hice yo. Y él se sorprendió, él no lo creía que era yo. Yo tenía como 15 años. Él no se creía eso. Y aún así me dijo, mira, pues entonces ve a este lugar. Y ahí me dio una tarjeta suya para que fuera a su empresa. Ahí me dio la oportunidad de aprender lo que es en esa época, lo que le llamábamos entonces, aprender a ser dibujante publicitario. Y eso para mí marcó mi vida. De ahí yo comencé otro mundo en las artes gráficas. Y eso para mí fue como una droga. Eso a mí me embriagó, me adormeció. Fue algo que me gustó tanto que hasta la fecha yo sigo sintiendo la euforia que sentí cuando entré por primera vez a un cuarto oscuro de esa compañía. Lo que vi una regla T por primera vez, un chinógrafo, un cartabón, un compás, todo eso me llevó entonces a Editora Taller, aprender entonces con José Israel Cuello. En un momento fortuito de la vida caí allá y José Israel Cuello me dio la oportunidad de aprender a diagramar libros, revistas, periódicos, y hasta la fecha de eso estoy viviendo. Yo soy, vamos a decir, manejo lo que es el diseño editorial en la maquetación de libros, revistas, brochures, periódicos y cosas por el estilo. De modo que el arte se manifiesta en mí desde muy temprana edad y lo que hace es que desarrolla de una manera fortuita de la vida. Y bueno, hasta la fecha, como te dije ya, de eso vivo, lo cual entiendo que la vida siempre tiene sus misterios. Pero gracias a mi madre, que fue la que me dio el empuje, me apoyó y siempre quiso que yo estudiara. No me pudo dar quizá el apoyo económico, pero sí me dio el apoyo moral y eso se mantuvo en mí hasta la fecha. Bueno, yo creo que eso responde a tu pregunta. Bueno, bueno, don Alfonso, me quedo en este mismo registro para hacerle a Jaime la siguiente pregunta.
Bueno, don Jaime, detrás de Jaime hay una faceta menos conocida, la del artista plástico y dibujante. ¿Qué trabajos destacan en este campo, don Jaime? Bien, mira, esto de las artes gráficas es un mundo demasiado amplio. Realmente esto es demasiado profundo. Yo me he dado cuenta que es así, porque esto ha evolucionado en tantas direcciones, pero sigue siendo lo mismo, artes gráficas. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy artista plástico en mis orígenes, porque yo esculpí en piedra e hice dibujo, pintura, antes de tener los 13 o 14 años. De modo que si un artista plástico se puede valorar por ese tipo de talentos, pues entonces yo los tengo. Ahora, lo que yo no hice fue desarrollar como artista plástico, como otros grandes artistas, vamos a decir, un discípulo de José Sestero, por ejemplo, o de Guillo Pérez, o de Vidó Medina, de Vidó. Vidó Medina es el que era del PLD. Cándido Vidó. Pero Cándido Vidó, gracias. Cándido Vidó. Y también Ramón Oviedo, que son nativos, grandes maestros de la plástica dominicana. Yo no puedo igualarme con ellos, pero yo soy artista, porque yo he hecho, primero manejo lo que es el arte, siento. Arte es sentir todo lo que te rodea y manifestarlo. Un artista puede ver un paisaje y a través de su mano, a través de sus ojos lo ve y lo transmite a un lienzo a través de su mano. Entonces eso es arte. Una persona oyendo música puede derramar lágrimas porque siente la música. Entonces eso es mucha sensibilidad. Los artistas tenemos esa calidad. Y repito, yo no me puedo comparar con esos artistas dominicanos que han tenido una gran proyección, pero en mí ha habido ese, vamos a decir, ese talento oculto que explota básicamente, ya que hago un hincapié, cuando de manera casual llegué a la oficina de Taller, que es la oficina de José Israel Cuello, que era dueño de Editora Taller, o creo que es dueño, porque esa compañía sigue funcionando. Este señor, cuando yo llegué a su oficina, él tenía un caso, era que tenía que ilustrar un libro o un manual se llamaba Método Simple para organizar bibliotecas. Entonces, él no sabía cómo desarrollar aquello y cómo aquello pudiera ser útil a las personas que compraban sus libros o los que tenían bibliotecas o librerías. Bueno, pues entonces él me dio a mí el texto escrito, ¿no? Me dio el libreto, lo que quería que yo fuera, y yo me lo llevé a mi casa, y lo que hice fue que lo ilustré, lo convertí el texto en gráfico, y yo pude ilustrar lo que él quería con un personaje que yo me inventé para poder desarrollar el material que él quería desarrollar. Era, como me recuerdo ahora claramente, Método Simple para organizar bibliotecas. Y para eso tuve que crear un personaje, era como un lorito, como una cotorrita, con la cual se hablaba. Y la cotorrita iba indicándole a uno cómo organizar la biblioteca. Pero eso tuve yo que idearme por necesidad, valga la redundancia. Porque en ese momento yo tenía una situación bastante, vamos a decir, singular. Mi esposa estaba para dar a luz y yo no tenía trabajo. Y yo necesitaba trabajar. Entonces salí al mercado y casualmente cuando llegué a esa oficina, que fue la que estaba más cerca de mí en ese momento, pues yo planteé que quería hablar con el dueño. Muy osado de mi parte, porque ¿quién soy yo para ver a José Israel Cuello así de repente? Pero yo fui como con tanto arrojo y la muchacha se sorprendió, la secretaria, y me dijo, ¿él lo está esperando? Y dije, no, pero le puede interesar lo que le voy a decir. Y entonces ella gentilmente me hizo pasar donde él. Y para mí eso fue un logro. Y ya frente a él, él me preguntó qué yo era. Y yo le dije, yo soy dibujante publicitario. Y me preguntó, ¿tú has diagramado libros alguna vez? Yo le dije, no, en mi vida nunca he hecho eso, pero yo lo puedo hacer. Y él me dijo, si yo te doy este texto, tú me lo puedes ilustrar. Y ahí fue que me pasó el texto que yo acabo de explicar, que el famoso Método Simple para organizar bibliotecas. Yo se lo hice como en 3 o 4 horas más o menos. Prácticamente amanecí en eso. El asunto es que al otro día, muy gentilmente, me mandó un mensajero a mi casa con el cheque. Me pagaron puntual, me pagaron bien pago para la época. Y después,
quiso que yo siguiera trabajando con él. Él me enseñó a mí a diagramar libros y revistas. Yo no sabía, nunca en mi vida había tratado lo que es diagramar un libro, lo que es una viuda, lo que es una huérfana, que es, por ejemplo, una palabra mal contada, lo que son justificaciones al centro, justificación en ambos lados. Son términos técnicos de la diagramación. Yo eso nunca lo había conocido. Gracias a José Israel Cuello, yo sé esas cosas. Hace tiempo que no lo veo, pero en una ocasión lo vi y nos saludamos, porque ya yo salí de ahí en el año 90. Yo no sé qué tiempo ha pasado de allá para acá, han pasado como unos 35 años más o menos. Pero desde esa época yo estoy agradecido del esfuerzo que él puso en mí, porque él realmente se empeñó en que yo aprendiera, al grado tal que me mandó a Altos de Chabón a hacer un cursillo, que yo lo aproveché mucho, que apenas duró una semana, pero que tanto aprendí en esa semana. Y me alegré mucho también que me junté con personas de la misma área, de mi trabajo, Fernelli Lebrón, Carlos Batista, el fotógrafo, y Domingo Batista, perdón, el fotógrafo, y otros grandes más que no recuerdo bien, pero me siento agradecido por el apoyo que él me dio. Son de las cosas fortuitas de la vida, y hasta la fecha yo sigo viviendo de lo que aprendí en Editora Taller, a diagramar revistas, libros, periódicos, y también del arte que llevo por natural, que nací con él, que es dibujar, porque yo soy caricaturista, ilustro, pinto, pero yo no pinto para vender, yo pinto cuando alguien me pide una obra. Si alguien me pide que quiere que lo dibuje, que le haga una pintura, pues yo con gusto la hago. Y si tiene que pagarme, acepto el pago, y si no, tampoco le cobro, porque yo no ando haciendo esto para vivir de esto, sino lo hago cuando alguien me lo pide, y esto también es ocasional. Yo creo que eso puede responder tu pregunta. Sí, estoy muy satisfecho, don Jaime, con esta respuesta. Bueno, antes de pasar nueva vez palabra a don Alfonso, bueno, déjame quedarme en esta línea para hacerte esa pregunta, don Jaime. Bueno, déjame ¿cómo? Cambiar un poco la mirada y dice hacia ti. Bueno, el Jaime escritor, aunque inédito, la literatura en Jaime, cuentos, poesía. Don Jaime, cuéntanos. Bien, la literatura realmente a mí me ha acompañado siempre, porque mi mamá siempre leyó mucho. Mamá era muy dada a la lectura. Mamá cocinaba, hacía cualquier cosa en la casa, pero en su tarde era sentarse en la mecedora a leer. Eran selecciones, o sea, una revista pequeña que traía muchas historias, relatos y cosas así, a veces hechos reales de la vida, ¿verdad? Y también leía muchas novelas de Corín Tellado, yo recuerdo eso, de la revista Vanidades, y otras cosas más, pero yo veía que ella leía mucho. También leía la Biblia, también la veía en eso. De modo que yo, por ejemplo, vi a mi madre leer mucho. O sea, que mi madre para mí marcó el ejemplo en la lectura. Se preocupaba también porque yo tuviera buena dicción. Y eso se lo agradezco a mi madre. Respecto de mi afición por la lectura, nació ahí, pero por la escritura es otra cosa. Porque yo me considero un escritor inédito, aunque trabajo arte gráfica, diseño libros, pero yo nunca en mi vida me había puesto en serio para yo editar un libro, o mejor dicho, escribir un libro que fuera de mi autoría, en su configuración plena, con escasos participantes. Por ejemplo, en este caso, don Alfonso Torres participa como prologuista del primer libro que yo pienso publicar, que es un libro de cuentos. Pero yo anteriormente a eso tenía, vamos a decir, ínfulas de escritor. Escribía poemas a mi mamá, a mi gata, a una novia que tuve, pero casualmente he traído conmigo de mis primeros poemas, si me permite. Creo que el tiempo me alcanza para leer 2 poemitas cortos. Este lo dediqué a mi mamá en cuanto a poesía, poemas.
dice a mamá, y dice, añeja de amor está su piel, blancos y fríos por el jabón están sus pies, y entre la miseria y su boca, una esperanza que su alma evoca. A la espera de algo que ella misma no sabe, así pasa las navidades, desde su primer sol, desde su infancia, para ver si cambia su suerte, para no desear con ansias la muerte. Ese lo escribí el 8 de diciembre del año 1979. Yo debía tener como algunos 15 años cuando escribí esto. Y otro también que se lo dediqué a ella dice, has cambiado. Tu cara ya no es la misma. Tu pelo de negro a blanco ha cambiado. Tu terno siempre va de listado. Tu voz está temblorosa, pero mi corazón se goza, porque tu bondad y tu amor no han cambiado, mamá. Eso, tú podrás ver que en mí hay como una devoción hacia mi madre, la menciono mucho, porque de hecho hubo una gran complicidad entre mi madre y yo, toda su existencia y mi existencia. Porque obviamente ella es mayor que yo nací de ella, pero el tiempo que duré con ella, pues hubo una complicidad plena que nos unió con lazos todavía que no se rompen. En el recuerdo no se rompe. Ella está dentro de mí y así la cito. Entonces, hay otro poema que no quisiera dejar pasar la oportunidad de leerlo, y este está dedicado a una gata. Yo amo los animales, especialmente los gatos y los perros. Aquí le escribo a mi gata, dice, querida amiga peluda, antes de disculparse, tu fiel amigo te saluda. No sé dónde estarás, dónde habrás ido, no lo sé, pero contigo y conmigo un día de tristeza se fue. A mi hogar llegué, pasé por tu lugar, y al verte junto a la entrada de mi puerta, te llamé y te grité, pero yo no sabía que estabas muerta. Al ver tus fieros y abiertos ojos, y tus patas colgando como dos tiernos abrojos, no fue sino hasta primavera que yo supe que tú fuiste lo que querías ser y lo que eras, una gata peluda y una amiga fiel y sincera. 8 de diciembre de 1979. Entonces, eso muestra que yo estuve inclinado a las letras, de escribir, leer, de modo que para mí no es extraño ahora que en esta época yo me haya decidido por fin y dejar de ser terco y por fin sacar a la luz mi primer libro de cuentos, que incluye 12 cuentos, y el cual mi querido amigo Alfonso Torres Ulloa es el prologuista, como ya bien dije, y va a tener la gran oportunidad de ser el primer discursante de la puesta en circulación de este libro. Yo creo que eso responde a tu pregunta de mi vínculo con la literatura y el hombre oculto de Jaime Meléndez. Bien. Sí, de hecho usted la contestó muy bien, más allá de mi imaginación, porque no pensé, no esperaba una respuesta, tan bien hecha, tan fina como usted la contestó. Creo que creo que don Alfonso también va, no sé si va a quedarse también como en la línea como de las artes gráficas, del diseño. No sé. Don Alfonso, desde Santo Domingo usted tiene la palabra, don Alfonso. Don Jaime, ese trabajo suyo de diseño, tanto de libros como de revistas, de periódicos, de suelto, ¿no? Volantes, brochures y esto, ese contacto con los intelectuales, con escritores, ¿hasta dónde le ha sido a usted útil o hasta dónde le ha contribuido eso en su propio desarrollo como intelectual, como artista, en el mundo de la literatura? Porque sentarse en el trabajo de diagramación, de diseño, con un intelectual, con un escritor, a ver su obra, de alguna manera eso tiene que dejar en usted un sedimento intelectual, ¿no? A ver si usted puede contarnos sobre eso, Jaime. ¿Cómo le ha calado a usted, le ha ayudado ese intercambio con escritores, usted chequeando sus obras? Porque además pienso que eso lo ayuda, lo compromete a leer, ¿no?
porque cuando le pasan un libro, que usted empieza a trabajar con eso, no hay manera de que usted se escape a leer un párrafo que otro párrafo, y eso puede despertar el interés, y entonces atreverse, ¿no?, a leer más, y cómo le impacta eso en su crecimiento intelectual. Ese contacto con los escritores y con sus obras, por supuesto, y con algunos políticos y actores culturales, candidatos políticos que van y se sientan con usted para un trabajo de diseño de un libro, de una revista o de un afiche, ¿no?, de un brochure político y eso. A ver, cuéntenos ese contacto suyo con los intelectuales, Jaime. Por supuesto que sí. Codearse con el autor, con los autores de los libros, pues eso ayuda a uno. Y más si uno tiene, vamos a decir, afinidad con ese tema. Y usted mismo, que ha diagramado muchos libros conmigo, sabe que a veces yo mismo me meto en su trabajo y me salgo del diseñador y me meto en la parte para dar opiniones acerca de su texto. De modo que no es menos cierto. Yo he sido influido por todos los autores que han ido a mí, a que yo les diagrame sus libros. Y algo me han dejado de lo que ellos saben. Y yo he notado muchas cosas en ellos que para mí han sido pautas para escribir. De modo que es correcto que cada autor en su, vamos a decir, en su espacio, pues deje algo en uno. En el caso mío, por ejemplo, que me gusta diseñar, que me gusta escribir, para mí es un poco más fácil, porque entiendo muchas veces al autor en lo que quiere decir, lo que quiere hacer y cómo yo me meto en eso, pero automáticamente eso me está curtiendo a mí, me va llenando de eso. Me pasó parecido con la pintura. Hago un paréntesis. Tengo un amigo, pintor llamado Jaime Obando, ecuatoriano, que él en un momento de su vida se fue a mi taller y allí estuvo pintando, haciendo unas obras para una exposición que iba a hacer. Y el tiempo que él duró ahí para mí fue un maestro y me motivó a que a partir de eso yo retomara de nuevo el pintar. Y después de eso pinté una cantidad de cuadros que nunca en mi vida quizá pensé que iba a pintar. Claro, me lo pidieron, me lo solicitaron y lo hice, pero si no hubiera tenido a Jaime Obando, este amigo mío, pintando en mi taller, quizás yo nunca hubiera tenido el deseo de pintar. Y él lo que hizo fue que ocupó un espacio, porque yo pintando yo estaba diagramando libros y revistas. Y él me pidió eso y yo le cedí el espacio, pero viendo lo que él hacía, pues yo me sentí motivado y eso me ayudó a que yo volviera a retomar, despertar ese talento que tenía. Y me sentí muy bien porque pude hacer cosas maravillosas y la persona que me pidió lo que me pidió, pues quedó satisfecho con el trabajo. Pero de que nosotros, no todos los diseñadores gráficos, sienten amor por la lectura ni la literatura, pero sí, en el caso mío, yo he aprendido de casi todos los autores que han ido a mí, a que yo le diagrame libros o revistas o qué sé yo, folletos, cosas por el estilo, pero no es de extrañar que eso sea así, porque, voy a repetir, si a la persona le gusta esto, va a sentirse identificado y como tal va a haber una química automática. Eso. Ok. Bueno, don Jaime, bueno, estamos casi terminando, estamos casi finalizando esta entrevista. Bueno, don Alfonso, ahora le toca a usted de hacerle a Jaime una última pregunta. Bueno, mientras tanto, déjame saludar a los oyentes, a los televidentes, a los redevidentes, la gente que están siempre ven y apoyan este programa con un like, con un comentario. Gracias a ustedes, gracias. Y si aún no lo has hecho y si aún no has suscrito a este canal, es tiempo de hacerlo y de compartir nuestro contenido. Gracias a cada uno de ustedes. Adelante, don Alfonso, con la última pregunta, por favor. Gracias, don Eri, por la oportunidad de formular una última pregunta a don Jaime Meléndez en esta conversación.
Muchas gracias, don Eri. Jaime, finalmente de mi parte, en esta conversación, usted como dominicano, con inquietudes sociales y políticas, un hombre que ama a la patria, que tiene esas preocupaciones de un país mejor, y lo he visto siempre procurando la necesidad de ir al pensamiento del padre de la patria. ¿Cómo usted ve la figura de Juan Pablo Duarte, sus ideas, su pensamiento? Y en conversaciones como con usted hemos intercambiado esa disciplina de Duarte, que era masón. Cómo, desde su punto de vista, la condición de masón de Juan Pablo Duarte le sirvió de alguna manera o de mucho para el trabajo político social, para la metodología del trabajo, que cuando hubo que hacer el trabajo clandestino y de organización, lo hizo utilizando la metodología de trabajo de los masones. Pero además, ahí le empalmo la condición de masón de Duarte por al propio tiempo ser cristiano católico, hasta donde hubo o hasta donde había una contradicción en una cosa y en la otra, porque también hubo celo por parte del clero católico que quiso en un momento dado excomulgar a Duarte por su condición de masón. Yo no tengo toda la certeza de que ocurrió así, pero quiero un poco una reflexión suya en ese ámbito del pensamiento de Duarte, sus preocupaciones de patria, su condición de masón, y cómo la concepción de fe de Juan Pablo Duarte, que esto se avisora, se observa, se aprecia en el propio juramento trinitario y después lo que él formula en el proyecto de constitución. ¿Cómo mira Jaime Meléndez la figura de Juan Pablo Duarte desde esa perspectiva histórica, don Jaime? ¿Qué pregunta? Y te agradezco que me haga esa pregunta, porque resulta que nuestro pueblo tiene necesidad de conocer más del pensamiento de Duarte. Nosotros somos dominicanos gracias al pensamiento de un hombre que tenía menos de 30 años de edad cuando tuvo ese pensamiento. Y regresado de Europa, vino, por decirlo de alguna manera, vino enfermo, entre comillas, vino embriagado, maravillado de lo que era el sistema masónico en Europa, que dio lugar a la Revolución Francesa. Y muchísimos cambios más que se hicieron en Europa. Y aquí, por ejemplo, aquí en América, los norteamericanos, la Constitución norteamericana, fue influida también por los masones. De modo que Juan Pablo Duarte no se escapó de eso. Y sabiendo que él se fue a estudiar fuera, allá afuera, en Europa, recibió, vamos a decir, esa influencia. Y cuando llegó aquí a la nación, a su país, que todavía no era una nación, entonces no tuvo menos que desarrollar eso que tenía dentro. Y esto es tan cierto que cuando Duarte viene al país, o a esta media isla, porque todavía esto estaba bajo el dominio haitiano, pero estaba el otro lado de los haitianos, pero todavía esto era como que dice, vamos a decir, un desmadre. No había, esto era prácticamente una situación bastante caótica la que estaba pasando aquí. Y Duarte viene con la idea de cómo organizar, hacer un movimiento organizado y que sea eficaz y que pueda sobrevivir a la pesquisa haitiana, a todo lo que oliera a revolución o emancipación o libertad del yugo de ellos aquí. Entonces Duarte viene con la idea de crear un movimiento llamado, o un organismo llamado, en este caso, la Trinitaria. Pero fíjense el término que usa, Trinitaria. Representa tres, pero donde se habla más de trilogía o de Trinidad, eso está en la Biblia, del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Básicamente, de ahí surge ese trío, por lo menos en la educación que él tenía y en la influencia masónica. Entonces,
luego de eso, no puede hacer eso o no debe hacer eso a la luz pública, o sea, abiertamente. ¿Qué hace? Se crea un movimiento, o mejor dicho, otra corriente llamada la filantrópica, pero que tiene que ver con la cultura, con el arte, y eso para disuadir o para persuadir, para escabullirse de la vigilancia de los haitianos, o del régimen haitiano que había para la época, mejor dicho. Entonces, pero si se fija también el nombre, la filantrópica, tiene que ver también con el espíritu masón. Duarte le pone a su movimiento político la trinitaria, y crecía de 3 en 3, que cada uno tenía que buscar 3. Cada uno tenía que formar grupitos de 3, células de 3, hasta que el movimiento creciera, y así se pudo lograr. Entonces, en esa condición Duarte tiene éxito. ¿Por qué? Porque los masones tienen una conducta, una doctrina, por llamar, una filosofía, para ser más preciso, una filosofía que es identificada por el secretismo. El masón es secreto y se rige, se guía por señas y asimismo señas de manos, pies y algunos nombres que solamente se entienden entre ellos. Entonces, todas esas cosas dieron lugar al juramento que tiene Duarte con los que fundaron la Trinitaria. Y si se piensa bien, si se analiza muy bien, el juramento que hicieron los trinitarios fue un juramento a muerte. Fue un juramento que cualquiera que traicionara ese movimiento, esa organización, era reo de muerte de los otros. Los otros podían, en cualquier momento, podían atraparlo, ese que traicionó, juzgarlo y matarlo. ¿Por qué? Porque era una organización que tenía una visión demasiado grande, muy, muy importante. Y bueno, el éxito de Juan Pablo Duarte, en este caso, para mí, estuvo en su conocimiento masón, que le permitió permanecer bajo perfil a él y sus organizaciones, la filantrópica y la trinitaria, para poder alcanzar el éxito que tuvieron en la emancipación o en la separación del gobierno haitiano en el año 1844. Especialmente se conoce a partir del 27 de febrero, pero eso fue cuando se entró en el calor, pero este movimiento comenzó de mucho atrás. De modo que mi pensamiento acerca de Duarte y su pensamiento, el pensamiento de él y el mío, son afines en el sentido que si nosotros como dominicanos no alcanzamos a ver la eternidad de las palabras y los pensamientos de Duarte y no hacemos nuestro lo que él con tan buen deseo inició, si nosotros no lo hacemos, vamos a pagar, como él dice, vamos a tener que ver lo que no queremos ver, oír lo que no queremos escuchar y sufrir tal vez lo que no queremos sufrir. Yo estoy parafraseando algunas de sus frases, pero realmente Juan Pablo Duarte hizo lo que hacen todos los avatares: pagar con el destierro y con su vida la causa y la lucha a favor de su prójimo. De modo que para mí la mejor manifestación, la mejor comparación que yo he podido ver es una que dijo el doctor Balaguer cuando comparó a Duarte con el Cristo de la Libertad en uno de sus libros. Y yo digo que Juan Pablo Duarte para mí fue el mejor ejemplo de esa época de entregar su vida realmente por una causa, porque Duarte entregó sus bienes y por último su vida en Venezuela, donde murió de la peor manera, porque hasta ahora sabemos que murió en la pobreza y olvidado y vedado de entrar en su pueblo, en su patria de nuevo. De modo que para mí Juan Pablo Duarte es el más grande, fue y es de los dominicanos, el más grande de todos. Bueno, don Jaime, muy fascinante su respuesta acerca de Juan Pablo Duarte, el más ilustre de los dominicanos. Bueno, cuando usted habló de Juan Pablo Duarte me pone piel de gallina, me eriza la piel, como se dice allá. Porque con don Alfonso Torres aprendí mucho quién era realmente Juan Pablo Duarte, su ideal, etcétera, etcétera. Bueno, wow, yo no sé por qué mi imagen no se ve en pantalla ahora mismo. Bueno, ya volvió. Don Jaime, gracias
por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, me toca hacerle la última pregunta, don Jaime. Bueno, y por último, don Jaime, sus creencias religiosas y cómo se aplican en su vida si es que las tiene. Bueno, las creencias religiosas son temas muy personales, pero yo no me puedo negar darle una respuesta a mi querido amigo Eric en esta oportunidad. Bueno, así es. Yo he tenido influencias del cristianismo en mi vida por causa de mi madre, repito, mi madre ha sido mi mentor, me ha guiado. Recuerdo una vez que yo estaba enamorado de una chica frente de mi casa. Yo tenía como 11 años de edad, pero estaba enamorado de esa niña tan bella. Esa niña murió y había un problema para enterrarla y todo lo demás, y esperaron entonces un tiempo para poderla sepultar. El tiempo que duró para sepultarla estaba en una de esas neveras que ponen en la morgue, porque había que hacer otra autopsia, la familia quería eso. Bueno, el asunto es que en la nevera que estaba puesta, la nevera no servía. Entonces imagínese usted eso, ese cuerpito de esa niña, que era bellísima, durar 3 días, cuando yo la volví a ver después de eso, estaba transformada. Era un cadáver que estaba en pleno estado de descomposición, avanzado, muy avanzado. Yo la vi cuando estábamos en el cementerio del Cristo Redentor. Y yo vi a la niña que estaba en la ambulancia, porque yo, niño, al fin, fui y me pegué por una de las ventanas de la ambulancia, una ambulancia que habían antes, tenían unos cristales grandes. Yo la miré y era un monstruo. Y eso a mí me dio un impacto tan grande que yo no podía dormir. Esa noche yo no podía dormir. Entonces, bajo este estado de terror que en mi mente estaba esta imagen, yo no tuve más que levantarme como a medianoche y fui a donde mi mamá la desperté. Mi mamá se despertó espantada y de pronto que yo quería. Y le dije, mamá, yo no puedo dormir. Me acusó, me dijo, esos son tus pecados que no te dejan dormir. Y yo dije, no, mamá, no puedo dormir, tengo miedo. Entonces mamá me dice, mira, tómale ese libro. Y me dio un libro que usan los católicos llamado 15 minutos con Jesús sacramentado. Yo me fui para mi cama y leí el librito, lo que era, y yo me dormí. Mi mamá no era católica, mi mamá era evangélica, pero fíjese que a mí me gustó la actitud que ella, aún siendo evangélica, me dio una literatura católica. Eso me hace ver que mi mamá no era una autoridad dictatorial, que solamente era lo que ella y lo que ella aceptaba, sino que ella vio que ahí yo podía encontrar algún tipo de consuelo, desahogo, lo que yo quería. Bueno, pues entonces lo que yo necesitaba, ya me pasó una literatura católica, y siendo ella evangélica. Eso me gustó muchísimo. Entonces, ya de adolescente, esas cosas quedaron en mí, porque mamá me enseñó a orar. A partir de ahí yo oré toda mi vida. Yo oraba y siempre oré. Entonces, mi vida espiritual ahora está, vamos a decir, atada a un testimonio, a algo que es muy espiritual, como dice una canción de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. En el año 1986, yo me reunía con un grupo de jóvenes en la zona colonial. Nosotros nos reuníamos ahí a hablar de la Biblia y cosas, hablábamos del Apocalipsis y todas esas cosas, porque yo me anduve con los Hare Krishnas, después estuve con los gnósticos, después me reuní con la gente de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que son la gente de los, digamos, otra corriente de los Krishnas, después también con la gente de Yogananda, con la gente de el Gurú Swami Devanand, también de la gente de la meditación trascendental. Y por ahí transitaba mi vida en los años de mis 20 años hasta los 23, por ahí más o menos, en ese lazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando discutíamos de puntos religiosos, más bien bíblicos, yo llegaba siempre a un punto que los que estaban conmigo en el diálogo entendían como que yo me imponía, como que yo ponía mi argumento por encima del de ellos. No era así, lo que pasa es que yo planteaba algo, por ejemplo, para mí, en la matemática, yo tengo problemas con la matemática y no tiene que ver nada con la religión. Pero para mí hay cosas en la matemática que yo nunca le entendí. Y yo fui honesto. Yo me quemé en octavo, me quemé en primero, me quemé en segundo, me quemé en tercero y en cuarto hablé con el profesor y le dije al profesor
que yo no iba a aprobar la matemática porque yo no entendía ni aceptaba una parte de la matemática que para mí no tiene lógica. Y él entendió eso y me dijo, no te apures, te voy a exonerar eso. Y me exoneró la matemática. Bueno, pues entonces con la religión pasaba igual. Yo entiendo, bueno, si se habla tanto de Cristo y de Dios, y muchos dicen que no es, y otros dicen que es, yo decía, bueno, si es, tiene que manifestarse en mí, porque de alguna manera yo le busco. Entonces, ¿qué pasa? En esa vez que yo me reunía con mis amigos, uno de ellos me dijo a mí, mira, yo te voy a traer aquí unos muchachos que tú no vas a poder vencerles en diálogo. Yo no intentaba vencer a nadie, pero me llevó a los mormones. Yo sabía que los mormones decían que eran agentes de la CIA, que tenían muchísimas cosas, que tenían unas mochilas con muchísimos radios y cosas y grabadores y todas esas cosas. Y bueno, yo estaba envenenado por eso, porque habiendo estado en el grupo del PLD y después también me ligué con una gente del PSD y del Pacoredo, ahí se habla mucho de eso. Bueno, pero entonces cuando me hablaron de ellos, que eran ellos, yo vi una oportunidad, bueno, pero que una oportunidad, por lo que yo estoy diciendo y también por la otra parte, mi curiosidad y también por la parte política. Y dije, bueno, pero esto es una buena oportunidad, entonces los invitamos. Cuando llegaron a mí, yo le dije muchísimas cosas. El asunto es que al final terminaron dándome un libro, y el libro yo lo leí, pero para mí ningún libro me ha impactado tanto como ese, a mí lo personal, religiosamente, espiritualmente hablando. Ni la Biblia, que es mucho decir. Eso no quiere decir que aquello no tenga sus valores, porque tampoco puedo decir eso. Pero entonces ahí yo decidí ser de esa iglesia. Y de a partir de ahí, en el día 20 de junio de 1986, yo me bauticé en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que le llaman mormones. Y a partir de ahí yo he hecho mi vida. Y lo que me gusta de esto es que mis mejores amigos son todos ateos. Y yo no me siento mal con ellos. Con la gente que yo mejor me he llevado ha sido con los ateos, mis amigos. Jaime Obando es ateo. Alfonso Torres Ulloa será ateo. ¿Cómo se llama? Alfredo Pierre, que también era del PSD, también ateo. Lilian Oviedo, que también, todito, mi mejor amigo ateo. Y yo me siento bien con todo. ¿Por qué? Porque esta fe me enseñó a mí a aceptar y a la gente, a quererlo, a ayudarle, a servirle, sin tomar en cuenta cómo son y qué creen, porque total, al fin y al cabo, eso no cambia nada. Entonces, yo creo que eso puede responder la pregunta. En cuanto a eso, me siento agradecido de lo que aprendí y entiendo que abrazando esta fe me ha ayudado a poder comprender otras filosofías y otras fe que tal vez bajo otras circunstancias quizás no hubiera sido posible, pero me ha ayudado un poco y eso tengo que reconocerlo. No digo que la gente tenga sus opiniones adversas, es lógico, pero yo no pretendo tampoco que la gente acepte lo que yo creo, ni lo que yo quiero que la gente sepa. Sino yo solamente decidí esto, a mí nadie me obligó. Y al decidirlo, lo puse a prueba y hasta ahora me siento bien. Lo que más me gusta de esto es el respeto de aceptar y no andar como buscando la quinta pata al gato por lo que el otro piensa o cree. Al contrario, yo me siento bien cuando una gente piensa diferente a mí, porque eso me ratifica a mí que realmente tenemos un albedrío que nos ayuda a elegir lo que queremos elegir y a rechazar lo que queremos rechazar. Yo creo que hasta ahora lo más importante de esto que es Jesucristo. Jesucristo, el punto central. Antes se hablaba antes de Jesucristo, la historia, y después de Jesucristo. De manera que este ser es muy importante, Jesucristo. Yo simplemente busqué muchas formas de comunicarme con Él y de la mejor manera que encontré para comunicarme con Él fue a través de esta doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo creo que hasta ahora para mí ha sido beneficioso, porque yo, si me comparo con el hombre que era antes de y el hombre que soy ahora, he cambiado mucho. Y habiendo aceptado esto, después yo volví, como quien dice, a mis andanzas que había abandonado. Entonces ahí fue que aprendí que las cosas, después que uno deja algo, uno tiene que seguir derecho por ahí, porque si mira para atrás, entonces es peor para uno desmontarse ese mono, esas cosas, como quien dice. Si uno deja, como dice, si uno deja algo, lo mejor es no volver atrás, es seguir adelante. Y yo, por amor a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, yo decidí abandonar aquello porque mi familia y mis hijos son más importantes. Porque en la iglesia se enseña que después de Dios, lo más importante es la familia.
Yo creo que eso es verdad. Y gracias a eso, yo estoy con mi familia y con mi esposa, que vamos a cumplir 40 años de casado. Como dicen, si por asesinato en primer grado te dan 20 años, ya yo estuviera suelto hace 20 años, porque tengo 40 años casado con mi esposa. Bueno, yo creo que está bien así. Muchas gracias, don Jaime. Sí, estoy muy satisfecho de haber tenerle en Ericon TV Show por la segunda vez. Gracias a ustedes, gracias por su fiel sintonía, gracias a don Alfonso por el soporte técnico. Gracias a cada uno de ustedes por donde quiera que se encuentren, por donde quiera que ven este programa Ericon TV Show. Este programa tiene como misión como propósito de hacer o de promover la paz a través de la cultura. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por su like, por sus comentarios y gracias. Si aún no has suscrito a este canal, es tiempo de hacerlo ahora mismo. Gracias, será hasta la próxima. Si Dios no ha vuelto, gracias mil, don Alfonso, y espero una entrevista, espero otra entrevista de esta misma magnitud. Y también don Jaime, para adelante, que Dios le siga bendiciendo, que Dios le siga abriendo puertas. Gracias a todos, será hasta la próxima. Bye bye.